Se ha resuelto el misterio de la muerte de Tutankamón. El carro de Tutankamón podría haber sufrido un accidente que le causó la muerte. El rey Tutankamón era apenas un adolescente cuando murió. Para un faraón del antiguo Egipto, presumiblemente bien alimentado y ferozmente protegido, esto era una muerte prematura. También fue crucial, pues su muerte significó el principio del fin de la dinastía 18 del antiguo Egipto. ¿Cómo pudo pasar esto? Los expertos han especulado sobre las posibles causas desde que el arqueólogo británico Howard Carter describió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes en 1922. Sin embargo, un equipo británico había resuelto el misterio. De acuerdo con informes de prensa del Reino Unido, el equipo trabajó con radiografías del rey Tut tomadas en 1968. En el informe se incluye una imagen semejante a una tomografía computarizada, que es una radiografía tratada con tecnología de imágenes por ordenador. Esta revela la falta de esterón y las costillas están alineadas a lo largo de la columna vertebral, probablemente rotas y eliminadas por los embalsamadores, pero en 2005 se realizó un verdadero TAC bajo la dirección de Zahi Hawass, el entonces jefe del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto. Las imágenes resultantes no se hicieron públicas, pero también revelaron un daño extremo en la caja torácica, así como una fractura en la pierna. Lesiones catastróficas. Claramente, el rey Tut había sufrido algún tipo de traumatismo masivo. Una reciente investigación británica utilizó simulaciones de accidentes de coche para mostrar que un carro con exceso de velocidad podría haber atropellado a Tut mientras él estaba de rodillas. Es un escenario probable, pero hay otras opciones. El faraón podría haber estado montando en carro durante una cacería o una batalla, actividades que los antiguos gobernantes egipcios realizarían de forma rutinaria como parte de sus deberes reales. El daño en el pecho también podría explicarse por una coz de un caballo, ya que estos tiraban del carro del faraón. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos. ¿O fue un hipopótamo lo que mató a Tutankamón? Tal vez el faraón estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cazando a pie en un pantano, cuando un hipopótamo cargó contra él. Los hipopótamos se han extinguido en Egipto a día de hoy, pero más al sur de África sí podemos encontrar a estas criaturas agresivas de 1,3 toneladas, con poderosas mandíbulas y afilados incisivos que son legendarios por sus ataques. Materiales inflamables. Existe otro descubrimiento sorprendente en la tumba del faraón. La gran cantidad de resinas y aceites que se vertieron sobre la momia de Tutankamón para prepararlo para la eternidad podría haberse incendiado de alguna manera después de que la momia hubiera sido introducida en varios ataúdes sellados. Esta conclusión se basa en pruebas realizadas a un trozo de la carne del faraón que al parecer se hizo en 1968. La momia de Tutankamón es de hecho muy oscura, pero ¿fue el fuego lo que la convirtió en un faraón frito? Algunos egiptólogos creen que la carbonización, una reacción química entre la momia y las resinas potenciada por el calor de la tumba, fue lo que provocó que Tutankamón tuviese el color de Osiris. Pero que prendiera fuego es algo difícil de imaginar, ya que para empezar, la momia sobrevivió. ¿Significa eso que el fuego tuvo la capacidad de carbonizar, pero no de reducirlo a cenizas? De acuerdo con los informes del programa, los investigadores creen que el fuego ardió a aproximadamente 200 grados centígrados y la cremación moderna alcanza temperaturas mucho más altas, de 760 a 982 grados centígrados. Otra controversia en la teoría es que el rey llevaba un gorro de lino de cuestas en la cabeza afeitado. Si hubiese ardido todo, ¿no lo habrían hecho sus efectos personales? Además, el rey Tut tenía 3 ataúdes. El más interno era de oro macizo, sin embargo, los 2 exteriores estaban hechos de madera dorada. Si hubiera habido un incendio en el interior del ataúd de oro, posiblemente habría marcado los de madera. Galería relacionada. Primeras imágenes del interior de una tumba egipcia de la dinastía 18. Acá te mostramos el complicado árbol genealógico de Tutankamón y Nefertiti. Los arqueólogos que estudian la tumba del famoso faraón se enfrentan al misterio de la desaparecida tumba de su madrastra, Nefertiti. El rey Tutankamón, el faraón más famoso del antiguo Egipto, nació de una unión entre hermanos.
La endogamia pudo haberle provocado una deformidad congénita del pie e incluso es posible que le impidiese engendrar un heredero con su esposa, que probablemente fuese su media hermana, la esposa de Tu. Los análisis de ADN indican que esta momia descabezada por unos vándalos podría ser la madre de al menos uno de los fetos encontrados en la tumba de Tutankamón. De ser así, es probable que se trate de Agesenamón, hija de Akenatón, y la única esposa Com. Si las actuales investigaciones en la tumba del faraón Tutankamón llegan a descubrir cámaras secretas, sería posible que en esas instancias esté la cámara funeraria de Nefertiti, la reina perdida, que está doblemente emparentada con el faraón. De ser así, se añadiría una nueva momia a esta familia de enrevesado árbol genealógico. En más de un siglo de excavaciones en la zona del Valle de los Reyes, se han descubierto 64 tumbas y otras cámaras semejantes. La tumba del faraón Tutankamón, repleta de tesoros y conocida como KV62, es sin duda la más famosa, pero se han encontrado muchas otras tumbas y momias reales de la dinastía 18 y 19 del Antiguo Egipto. En el año 2007, un grupo de científicos egipcios hizo un análisis genético en 16 momias reales. Los que aquí aparecen fueron identificados como los parientes más cercanos de Tut, sus abuelos, sus padres, su esposa y 2 fetos momificados que aparecieron en su tumba y que probablemente eran hijas suyas. Sin embargo, falta una legendaria momia real de esa época, cuyo nombre vuelve a sonar cada vez que se encuentra una nueva momia en este cementerio de reyes, la bella Nefertiti. Fue la esposa real de Akenatón, el padre de Tutankamón, aunque la madre de este fue otra esposa cuyo nombre no conocemos. Eso convierte a Nefertiti en madrastra de Tutankamón. Las relaciones familiares de este faraón se complican aún más por la costumbre regia del incesto, nada infrecuente en la época. Tut desposó a su media hermana, Agesenamón, hija de Nefertiti y Akenatón, así que Nefertiti es además de su madrastra, su suegra. El poder dormido que despertó la maldición de Tutankamón. El microbiólogo Raúl Rivas relata en La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología varios episodios en los que los microorganismos marcaron la historia. Uno de ellos está relacionado con un hongo que desencadenó la leyenda de los faraones. Cuando se abrió la tumba del famoso rey egipcio, el arqueólogo Howard Carter examina la momia de Tutankamón. El 26 de noviembre de 1922, la expedición del arqueólogo Howard Carter y financiada por el aristócrata Lord Carnarvon hizo un hallazgo excepcional, el de la tumba del faraón Tutankamón, rey de Egipto, entre los años 1332 y 1323 a.C., en un estado de conservación increíble, junto a la momia, en una cámara insolentemente pequeña. Para alguien de su rango, se encontraron 5.398 objetos, incluyendo un majestuoso ataúd de oro, una impresionante máscara mortuoria dorada, tronos, arcos, trompetas, cofres, joyas, vino, comida, sandalias, ropa interior de lino y una daga hecha de hierro de meteorito. Carter pasó una década catalogando los objetos con los que el faraón debía viajar al más allá. Si el faraón que reinó de los 9 a los 18 años es tan famoso, no es porque fuera un gran rey, sino porque su tumba está entre las mejores conservadas. Tal como escribió el escritor John Manchip, el faraón que en vida fue uno de los menos apreciados en Egipto, en muerte se hizo el más famoso. A su fama también contribuyó el hecho de que después del hallazgo de la tumba, algunos de los descubridores comenzaran a morir en extrañas circunstancias. En poco tiempo comenzó a hablarse de la maldición de Tutankamón. Estaba el faraón vengándose desde el más allá de aquellos hombres que habían osado a perturbar su descanso. ¿Habían los investigadores liberado un poder dormido durante milenios? Tal como lo escribe el microbiólogo Raúl Rivas en La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología, editorial Guadalmazán, la explicación puede pasar por unos diminutos seres efectivamente dormidos durante milenios, los microbios. Es solo uno de los ejemplos recogidos en este volumen de casos en los que los microorganismos escribieron la historia. Pocos meses después de la apertura de la Cámara Real, se sucedieron una serie de muertes en circunstancias inexplicables de personas vinculadas a la exhumación de la tumba.
Escribe Rivas, estos acontecimientos avivaron la imaginación de la prensa, que transmitió la idea de que las extrañas muertes eran consecuencia de la profanación de la tumba. Aparte de la prensa, a la que culpa con cierta facilidad de la mitad de los males del mundo, lo cierto es que el rumor corrió como la pólvora entre lectores inclinados a lo esotérico. Personalidades como Sir Arthur Conan Doyle contribuyeron a propagar la creencia de que efectivamente una terrible maldición venida del más allá estaba matando a los profanadores. De izquierda a derecha, Lord Carnarvon, su hija, Lady Evelyn Herbert, y el arqueólogo Howard Carter en el acceso a la tumba de Tutankamón en noviembre de 1922. Harry Burton. Sorprendentemente, los periódicos ingleses llegaron a atribuir hasta 30 muertes a la maldición del faraón. Entre ellos destaca la del propio Lord Carnarvon, mecenas de la expedición. El aristócrata murió de neumonía en el Hotel Continental Savoy del Cairo el 5 de abril de 1923, tan solo 4 meses de abrir la tumba. La lista de muertes. Después llegaron las muertes de otras personas que habían profanado la tumba o que habían participado en el movimiento de los utensilios o restos del faraón. En septiembre de 1923 murió el hermano de Carnarvon, Aubrey Herbert, y más tarde Sir Archibald Douglas Reid, que había sido el encargado de radiografiar la momia. Poco después murió Arthur Mace, uno de los que abrió la cámara real junto a Howard Carter en circunstancias aún no aclaradas. Más tarde falleció el magnate de los ferrocarriles, George J. Gould, presente también en la apertura de la tumba por una neumonía. Lord Carnarvon y Howard Carter examinan la momia el 11 de noviembre de 1922. Richard Bethel, secretario de Carter, murió de forma extraña en 1929. Por si fuera poco, su padre y la mujer de Bethel se suicidaron. Alvin Letgo, del Museo Metropolitano de Nueva York, murió de un infarto, y el egiptólogo George Benedict murió de una caída en el Valle de los Reyes. Para cerrar el círculo de muertes, los directores del Departamento de Antigüedades del Museo del Cairo, que intervinieron en las exhibiciones de los restos del faraón en París y Londres, murieron de sendas hemorragias cerebrales. A pesar de todo, tal como recuerda Raúl Rivas, Howard Carter siempre rechazó la teoría de la maldición, y a todo aquel que se lo insinuaba le replicaba: todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas. Lo cierto es que los estudios posteriores revelaron que de las 58 personas que estuvieron presentes durante la apertura de la tumba y del sarcófago, solo 8 murieron, y que además lo hicieron en un plazo de 12 años. ¿Qué mató a Lord Carnarvon? Además de otros de los que estuvieron en la tumba, no murieron hasta muchas décadas después. El arqueólogo principal, Howard Carter, no murió hasta 1939, aquejado de un linfoma, y con la edad de 64 años. Los últimos en morir que pisaron la tumba de Tutankamón fueron Lady Evelyn Herbert, hija de Lord Carnarvon, fallecida en 1980, y el arqueólogo G.O. Kinnaman en 1961. Entonces, ¿por qué se extendió el rumor de la maldición de Tutankamón? La historia comenzó con la muerte de Lord Carnarvon, semanas después de abrir la tumba. La explicación más aceptada es que Carnarvon murió de una septicemia bacteriana derivada de una erisipela. Según escribe el autor, la erisipela es una enfermedad infecciosa de la piel producida por Streptococcus, fundamentalmente Streptococcus pyogenes. Tal como parece, la infección se originó y se extendió porque se cortó cuando se afeitaba una picadura de mosquito. Sin embargo, otros investigadores establecieron otra causa para la muerte de Lord Carnarvon: un deceso por una infección fúngica. En concreto, se ha sostenido que algunos patógenos como Aspergillus niger, Aspergillus tertius o Aspergillus flavus pudieron permanecer milenios encerrados en la cámara de Tutankamón y atacar a un inmunodeprimido Carnarvon. Estos hongos son capaces de formar esporas de resistencia que pueden permanecer viables durante siglos. Escribe Rivas, según algunas teorías, fueron inhaladas por el aristócrata, penetrando en sus vías respiratorias y provocando una aspergiólisis pulmonar de tipo invasivo. Hongos asesinos. ¿Qué pudo ocurrir después? Tal como escribe el microbiólogo, esta enfermedad es una infección grave que en la actualidad sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes inmunodeficientes severos. En el caso de esta persona, podría haber desembocado en una neumonía como consecuencia del sistema inmunitario debilitado que arrastraba desde que sufrió un grave accidente de coche
unos años antes y que repercutía en el padecimiento de infecciones pulmonares recurrentes. Estas teorías sobre el origen fúngico de la maldición de Tutankamón recibieron un empujón con estudios recientes que encontraron de forma habitual diferentes especies de estos hongos Aspergillus viviendo sobre diversas momias en Croacia o Chile. Esta es la fotografía de una microscopia electrónica de varias estructuras de un hongo del género Aspergillus en Wolfram. Por tanto, la presencia constatada y generalizada de diversas especies de Aspergillus sobre diferentes tipos de momia presupone factible que tanto la cámara real como la momia de Tutankamón portaran esporas de este hongo, pudieran infectar a los visitantes y manifestaran una especial virulencia en los asistentes inmunocomprometidos como Lord Carnarvon, concluye Raúl Rivas. Es más, el hecho de que las esporas de Aspergillus puedan permanecer latentes durante largos periodos de tiempo en los pulmones explicaría que Lord Carnarvon no presentara síntomas de infección durante los 5 meses posteriores a su entrada en la tumba. Esto concuerda también con la infección que sufrió en sus ojos y las fosas nasales. La famosa maldición de Tutankamón volvió a aparecer en otro sepulcro, mucho menos célebre. El 19 de abril de 1973, la apertura de la tumba del Gran Duque de Lituania y el rey de Polonia Casimiro IV llevó a que, de los 12 científicos presentes, 10 murieran al poco tiempo. Años después, se demostró la presencia del hongo del tipo Aspergillus sobre objetos presentes en la sala. Hoy se sabe que pueden ser muy abundantes en espacios cerrados, oscuros, con una temperatura moderada y con condiciones estables, exactamente tal como se espera en una tumba olvidada. El faraón adolescente. Las muertes asociadas a la maldición de Tutankamón no son el único misterio que rodea a este faraón. Reinó durante el periodo del Nuevo Imperio, cerca del apogeo del Antiguo Egipto, y no está claro por qué murió cuando solo tenía 19 años o quiénes eran sus familiares. En general se sostiene que era hijo de Akenatón y de la Dama Joven, una momia hallada en el Valle de los Reyes. Su mujer, Akhesenamun, fue hija de Akenatón y de Nefertiti. Su mandato se caracterizó porque revirtió muchas de las medidas adoptadas por su padre, probablemente bajo la supervisión de su visir y sucesor. Ay, por encima de todo, puso fin a la veneración al dios Atón y restauró a Amón como dios supremo, recuperando también los privilegios tradicionales de los sacerdotes. Tutankamón movió la capital a Tebas y abandonó la ciudad de Ajetatón para resaltar su cambio religioso. Su nombre pasó de Tutankatón a Tutankamón. Además, dedicó muchos templos a esta divinidad, sobre todo en Karnak. Además, el faraón prestó especial atención a mejorar las relaciones con potencias vecinas, aunque acabó luchando contra los nubios y los asiáticos. Por eso probablemente fue enterrado con una armadura de escamas de cuero y con varios arcos. Si bien es cierto que probablemente no llegara a luchar a causa de su condición física, escoliosis, cojera y enfermedades genéticas, Tutankamón medía cerca de 1,67, tuvo escoliosis, necrosis en su pie izquierdo y sufrió de malaria. Múltiples investigaciones han tratado de arrojar luz sobre su vida y su muerte. Si te gustaría alcanzar muchos de los conocimientos de Elon Musk, te dejo el mejor curso en la descripción del vídeo. Se ha sugerido que murió a causa de las heridas de su pie en combinación con la malaria, que fue asesinado o que fue atropellado por un carro. Otros han presentado evidencias de múltiples enfermedades genéticas a la vista de lo sostenido por la mayoría de los investigadores. Lo más probable es que Tutankamón sufriera defectos genéticos que le debilitaran, ya que sus padres eran primos y estos se sumaron a complicaciones con su pierna lesionada y a la malaria para acabar perdiendo la vida. Sea como sea, parece claro que la temprana muerte del faraón fue imprevista porque fue enterrado en una tumba pequeña para alguien de su estatus. Quizás se le dio un lugar de descanso originalmente destinado a otra persona, siempre con la finalidad de enterrar en el plazo máximo de 70 días marcado por la tradición. Algunos investigadores señalaron que la momia entró en combustión en el pasado en el interior del sarcófago, lo que explicaría su color negro y su estado, a causa de la reacción de las sustancias que usaron para embalsamarla. En la actualidad, la momia de Tutankamón descansa en el Valle de los Reyes, en un sarcófago de cristal sellado y sometido a un ambiente controlado, bajo la atenta mirada de cientos de turistas, quizá todavía intrigados por el misterio que les rodea. Deja tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.